La lluvia golpeaba con una insistencia melancólica los cristales sucios de la ventana. Una sinfonía monótona que solo servía para acentuar el silencio sepulcral de la pequeña vivienda en el barrio de Usera, Madrid. Elías no la escuchaba realmente. Su mente era un torbellino de ecos, de imágenes desdibujadas por el tiempo, pero nítidas en su dolor. La habitación olía a polvo, a papeles viejos y a un pasado que se negaba a ser enterrado. Sobre la mesa de madera desconchada, una fotografía amarillenta era su única compañía. Clara, su hermana, sonriendo con la vitalidad que la vida le había arrebatado. Su sonrisa, una mezcla de inocencia y una chispa rebelde, era el último faro antes de la oscuridad que la había engullido. Hacía ya 5 años que Clara había partido, o como Elías lo vivía, había sido arrancada de un accidente industrial, rezaban los informes oficiales, un eufemismo que ocultaba una verdad mucho más siniestra. Trabajaba en Innovaciones Omnicorp, una empresa farmacéutica y biotecnológica que bajo la fachada de progreso y ciencia escondía una avaricia despiadada. Clara, una joven ingeniera química brillante y apasionada, había creído en su misión, en la promesa de un futuro, pero Omnicorp la había consumido, gota a gota, hasta dejarla sin aliento, sin esperanza, envenenada no solo por toxinas desconocidas, sino por la desilusión y el miedo. Elías recordaba con una nitidez dolorosa los últimos meses. Clara había cambiado. Sus ojos, antes llenos de luz, se habían oscurecido con un cansancio que iba más allá de lo físico. Sus llamadas eran esporádicas. Sus respuestas evasivas. Murmuraba sobre proyectos confidenciales, sobre presiones inauditas, sobre un protocolo de seguridad que era más bien una mordaza. Elías, absorto en su propio mundo de diseño gráfico y preocupaciones cotidianas, no había sabido ver las señales, no había sabido preguntar lo suficiente, indagar lo suficiente, protegerla, y ese error, esa omisión, se había convertido en el combustible de su existencia. La noche que murió, llovía también. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. La voz del otro lado, fría y distante, le informó del incidente en la planta de investigación de Omnicorp, situada entonces en una zona industrial a las afueras de Getafe, en el polígono de la Carpetania. Clara había sido encontrada inconsciente, con síntomas de una insuficiencia respiratoria aguda, atribuida a la exposición a un compuesto volátil durante una prueba de rutina. Murió en el hospital pocas horas después. La empresa ofreció condolencias, una indemnización generosa y un silencio sepulcral, sellado con un contrato de confidencialidad que Elías, en su aturdimiento, firmó sin leer. El dinero era un insulto, una moneda para comprar su silencio y el olvido de su hermana. Pero Elías no olvidó. No podía. El dolor se había transformado, a lo largo de los años, en una incandescencia fría, una determinación acerada. La culpa lo carcomía, pero la ira lo mantenía en pie. No quería la verdad, quería justicia, y quería que los responsables pagaran. Fue hace apenas 6 meses cuando un paquete anónimo llegó a su buzón, sin remitente, con un sello postal borroso. Dentro, un USB viejo y una nota escrita a mano con letra irregular. Ella no fue un accidente. La verdad está enterrada más profundo de lo que crees. Busca a Sofía, calle de Santa Isabel, 14, piso 3D. Elías conectó el USB. Contenía fragmentos de informes, correos electrónicos cifrados, grabaciones de audio distorsionadas, nada que pudiera identificar directamente, pero sí una constante. Ladrá, Valeria Montalvo, CEO de Omnicorp, y un proyecto de investigación llamado Prometeo. Y, en medio de ese galimatías de datos, una frase en un correo electrónico, enviada por Clara a un destinatario desconocido,
Prometeo es un monstruo. Montalvo lo sabe. Tengo que exponerlo. Esa frase fue la chispa. La verdad era que Clara no había sido una víctima pasiva. Había sido una heroína. Había estado investigando, recopilando pruebas a sabiendas del riesgo, y había sido silenciada. La rabia, contenida durante tanto tiempo, estalló en su pecho como 1000 fragmentos de vidrio. Las lágrimas, secas por años de duelo, volvieron a brotar, calientes y amargas. Elías cerró los ojos, apretó la mandíbula. El recuerdo de Clara, de su vitalidad, de su sonrisa, se grabó a fuego en su... Esa noche, la lluvia de Madrid lavó las calles, pero no pudo limpiar la mancha de su alma. Una promesa silenciosa, forjada en el dolor y la culpa, nació en el corazón de Usera. Valeria Montalvo pagaría. Omnicorp pagaría. Elías se convertiría en el vengador de su hermana, un arquitecto de la retribución, sin importar el precio. Su vida, hasta ese momento, un refugio de sombras, se convertía en un arma, y su objetivo era claro, como la guillotina al caer, desenterrar el monstruo Prometeo, y a todos los que lo habían creado y protegido. Los primeros días fueron de inmersión total en los datos del USB. Elías, un diseñador gráfico por oficio, tenía una mente metódica y una afinidad natural por la tecnología. Se adentró en los archivos corruptos, utilizó programas de recuperación de datos de código abierto y con cada pedazo de información rescatado, la imagen de la conspiración de Omnicorp se hacía más nítida, más aterradora. Había documentos que insinuaban el uso de químicos peligrosos en pruebas no aprobadas, el falseo de resultados para obtener certificaciones, y lo más perturbador, la supresión de estudios que demostraban efectos secundarios graves en los sujetos de prueba. Valeria Montalvo era el eje central de todo. Sus iniciales aparecían en memorandos internos. Sus órdenes se citaban en correos, siempre con un tono de autoridad incuestionable. La mujer, una figura pública impecable, la reina de la biotecnología española según la prensa económica, se alzaba como el objetivo principal, la personificación del mal que había devorado a Clara. La nota anónima le había dado un segundo nombre: Sofía. La dirección: calle de Santa Isabel, 14, piso 3D, en el corazón del barrio de Lavapiés. Elías sabía que el acercamiento debía ser cauteloso. No podía presentarse como un simple hermano afligido. Necesitaba ser creíble, convincente. Necesitaba una historia, un pretexto. Durante semanas, Elías observó el edificio. Lavapiés, con sus calles estrechas, sus grafitis coloridos y su vibrante mezcla cultural, era un contraste marcado con la sobriedad corporativa de Omni. El aire olía a especias, a incienso, a la vida que burbujeaba en cada esquina. Las voces de los vecinos resonaban en los patios interiores, una cacofonía que Elías usaba para camuflar su presencia. Notó a Sofía, una mujer de unos 50 años, de cabello cano recogido en un moño descuidado, con gafas de lectura que siempre le resbalaban por la nariz. Su mirada era introspectiva, casi ausente, como si su mente habitara en un plano. Salía para hacer la compra en el mercado de San Fernando, paseaba a un perro mestizo, y a veces se sentaba en un banco del parque del casino, leyendo un libro con la portada descolorida. Elías decidió actuar una tarde, cuando Sofía regresaba del mercado cargada con una bolsa de verduras. En el portal, accidentalmente dejó caer una caja de folletos de su negocio de diseño gráfico justo cuando ella intentaba abrir la puerta. Los folletos se esparcieron por el suelo. «Oh, disculpe, señorita. ¡Qué torpe soy!», dijo Elías. Su voz cuidadosamente modulada para sonar afable y ligeramente avergonzada. Se arrodilló rápidamente para recogerlos. Sofía lo miró con una expresión de leve molestia, pero su mirada se suavizó al ver su rostro. «No se preocupe, joven. A veces pasa.
Déjeme ayudarlo. Mientras recogían los folletos, Elías se aseguró de que ella viera el que mostraba el logotipo de su empresa ficticia, y discretamente deslizó una pequeña tarjeta con el nombre Clara Sánchez en el interior de uno de los folletos que ella sujetaba. Muchas gracias, señorita. Soy Elías. Vivo aquí cerca. Mintió sobre su residencia, apuntando vagamente hacia la dirección opuesta de Yusera. Sofía, respondió ella con una sonrisa cansada, encantada. Bueno, que tenga una buena tarde. Al día siguiente, Sofía no salió. Elías esperó, su paciencia una cuerda tensa a punto de romperse. A la tercera mañana, cuando el sol empezaba a calentar las fachadas de los edificios, la vio en la ventana, una silueta recortada contra la luz. Tenía la tarjeta de Elías en la mano y la miraba fijamente. Finalmente, la mujer asintió con un movimiento casi imperceptible y le hizo una señal para que subiera. El ascensor, un armatoste de hierro forjado que chirriaba con cada piso, lo llevó al tercer piso. Elías respiró hondo. La puerta del 3D estaba entreabierta. Un leve olor a té de hierbas y a libros viejos flotaba en el aire. Sofía lo esperaba. Pase, Elías, dijo ella, su voz suave, pero con una resonancia que sugería una fuerza oculta. Había una mezcla de miedo y resolución en sus ojos. Supongo que esto no es por diseño. Elías entró en el pequeño apartamento, que era un santuario de libros y papeles. No, Sofía. Esto es por Clara. El nombre de Clara, pronunciado en voz alta en ese apartamento, pareció congelar el tiempo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que no derramó. Se sentaron en un sofá desvencijado, entre pilas de revistas científicas y periódicos antiguos. Elías le entregó el USB. Mi hermana me lo envió. Poco antes de morir, mintió para proteger la fuente. Ella me dijo que buscara la verdad y me dio tu nombre. Sofía insertó el USB en su viejo portátil. Sus dedos, temblorosos al principio, se movieron con la familiaridad de alguien que había pasado años analizando datos. A medida que los archivos se abrían, su rostro se contraía. Reconoció los nombres, los proyectos, la jerga corporativa. Había trabajado en Omnicorp durante 20 años, hasta que la reestructuración la había dejado en la calle, poco después de la muerte de Prometeo, susurró Sofía, su voz apenas audible. Sabía que algo andaba mal con ese proyecto. Clara era demasiado buena, demasiado honesta. Ella vio lo que otros no quisieron ver. Le reveló a Elías que Prometeo era un proyecto de ingeniería genética, supuestamente para desarrollar una nueva generación de... Pero en realidad, sus objetivos eran mucho más oscuros. La manipulación de microorganismos para fines militares y económicos, la creación de patógenos controlados que podrían ser liberados y luego curados por Omnicorp, asegurando un monopolio global. Clara había estado en el equipo inicial de desarrollo y fue una de las primeras en darse cuenta de la desviación ética. Ella estaba recopilando pruebas, dijo Sofía, señalando un correo electrónico cifrado. Estaba en contacto con un grupo de hackers éticos, gente que creía en la transparencia. Quería sacar todo a la luz. La sangre de Elías hirvió. Clara no solo había muerto por negligencia, había sido asesinada para proteger un secreto monstruoso. La promesa de venganza se solidificó, se volvió un dogma. Necesito tu ayuda, Sofía, dijo Elías, su voz apenas controlada. Tú conoces Omnicorp por dentro. Yo puedo ser tus ojos y tus manos. Sofía lo miró con una mezcla de recelo y una comprensión tácita. Había visto la misma oscuridad en los ojos de Elías que había visto en los suyos durante años. El deseo de justicia, la sed de retribución. Hay un riesgo, Elías, advirtió Sofía. Montalvo no es solo una empresaria. Ella es una depredadora.
tiene contactos, influencia, destruirá a cualquiera que se interponga en su camino. Lo sé, respondió Elías, sin pestañear, y estoy dispuesto a pagarlo. Sofía dudó. Luego, suspiró. De acuerdo, pero una cosa, no quiero venganza ciega. Quiero justicia. Quiero que se sepa la verdad. No quiero que te conviertas en lo que persigues. Elías asintió, aunque sabía que la línea entre venganza y justicia se difuminaba a cada paso que daba en ese camino. La primera alianza estaba forjada, en el corazón del lavapiés, bajo la luz tenue de un apartamento lleno de recuerdos y fantasmas. El olor a té de hierbas se mezclaba ahora con el aroma a papel viejo y a la promesa de un conflicto inminente. La primera fase de su plan requería acceso directo a los sistemas de Omnicorp. Sofía tenía los conocimientos, pero Elías carecía de las habilidades técnicas para la intrusión digital. Necesitaban un arquitecto de sombras, alguien capaz de navegar por las complejidades del ciberespacio. La nota anónima había mencionado a un grupo de hackers éticos. Sofía, con sus contactos, sabía de alguien. Ramiro, un genio de la informática, un fantasma que operaba desde las profundidades de la dark web, pero que de vez en cuando salía a la luz para ayudar en causas que consideraba justas. Su oficina era un pequeño local en el barrio de Malasaña, calle del Pez, 23, que por el día era una tienda de vinilos de segunda mano, y por la noche se transformaba en un centro de operaciones digital. Elías y Sofía se dirigieron a Malasaña un martes por el barrio. Vibraba con la energía juvenil, el olor a tabaco y cerveza, mezclándose con el arte callejero y la música de fondo de los bares. La tienda de vinilos era oscura, con estantes que se inclinaban bajo el peso de álbumes de todas las épocas. Un hombre joven, con una gorra de béisbol y tatuajes que asomaban por las mangas de su camiseta, estaba sentado detrás del mostrador, absorto en una pantalla de ordenador portátil que brillaba con líneas de código verde sobre un fondo. «Ramiro», dijo Sofía, su voz resonando en el silencio relativo de la tienda. El hombre levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, escanearon a Elías con una intensidad desarmante. «Sofía, ¡qué sorpresa! ¿Vienes a buscar un clásico del rock o tienes problemas con tu antivirus?». Su tono era irónico, pero había un atisbo de curiosidad. Sofía no se anduvo con rodeos. «Tenemos un problema mucho más grande. Omnicorp. El proyecto Prometeo». El nombre pareció tocar una fibra sensible en Ramiro. Su sonrisa se desvaneció. «Omnicorp», repitió con un murmullo. «Esa es una madriguera de serpientes, Sofía. ¿Qué te hace volver a meterte en ella?». Sofía le explicó la historia de Clara, el USB y la incipiente investigación de Elías. Ramiro escuchó con atención, sus dedos tamborileando sobre el teclado. Elías permaneció en silencio, observando el sutil lenguaje corporal del hacker, buscando signos de renuencia o de compromiso. Cuando Sofía terminó, Ramiro se quitó la gorra, revelando un cabello despeinado. «Prometeo. Sí, escuché rumores. Un proyecto de bioingeniería experimental, muy hermético. Gente desapareció o se fue sin explicación». Miró a Elías. «Entonces, ¿quieres que hackee Omnicorp? ¿Que me enfrente a su equipo de seguridad que es tan bueno como cualquier agencia gubernamental?». «Queremos la verdad», dijo Elías, su voz grave. «Clara fue asesinada y creo que tú sabes que esta gente no se detendrá ante nada». Ramiro suspiró. «Omnicorp no es solo una empresa, Elías. Es una red. Su edificio principal en Paseo de la Castellana es una fortaleza. Pero su verdadero punto débil podría ser más antiguo, más descuidado». Elías sintió una punzada de reconocimiento. «¿La vieja fábrica?». Ramiro asintió. «Sí, la que tenían en la Carpetania, donde tu hermana».
La vendieron. Pero las infraestructuras de red de muchas empresas son como las de sus edificios. La capa más antigua y olvidada a menudo es la más vulnerable. Podría haber servidores legacy, sistemas de respaldo no parchados, cableado que sigue conectado a la red principal. ¿Y cómo entramos?, preguntó Sofía. Ramiro sonrió, una sonrisa fría y calculada. Para eso soy yo el arquitecto. Necesitaré un acceso físico, incluso por un instante. Algo que me permita inyectar un dispositivo, un punto de entrada. Elías se dio cuenta de la magnitud del riesgo. Entrar en una propiedad, aunque abandonada, era ilegal. Pero la moralidad era un lujo que no podían permitirse. La noche elegida era oscura y sin luna, con una bruma densa que se arrastraba desde el río Manzanares, cubriendo el sur de Madrid. La antigua planta de investigación de Omnicorp en la Carpetania, Getafe, se alzaba como un esqueleto oxidado contra el cielo. Era un laberinto de naves industriales abandonadas, de ventanas rotas y de silencios rotos solo por el chirrido ocasional del metal bajo el viento. El aire frío era metálico, impregnado con el olor a óxido y a decadencia. Elías y Ramiro se movían como sombras, sus pasos amortiguados por el calzado especial. Sofía esperaba en el coche de Elías, un viejo Seat Toledo, a unos kilómetros de distancia, actuando como observadora de seguridad y como apoyo logístico. La misión era sencilla en teoría. Ramiro necesitaba una conexión de red en el interior, un puerto LAN o un servidor auxiliar que pudiera haber quedado olvidado. Ramiro, con su equipo de hacker envuelto en una mochila, parecía extrañamente cómodo en el ambiente lúgubre. Era un contraste con la inquietud de Elías, cuya mente estaba plagada de imágenes de Clara, trabajando en este mismo lugar, con la esperanza de un futuro que nunca. Los pasos de Elías resonaban en su propia mente, mientras que Ramiro se movía con una ligereza sorprendente. La entrada fue a través de una ventana tapiada, forzada por Ramiro con una palanca. El interior era un mausoleo industrial. Telarañas cubrían maquinaria oxidada. El polvo era tan espeso que cada paso levantaba una pequeña nube. La luz de sus linternas danzaba sobre los fantasmas del pasado. Un escalofrío recorrió la espalda de él. Podía casi sentir la presencia de Clara, su energía, su dedicación. Por aquí, susurró Ramiro, señalando un cableado obsoleto que se perdía en la oscuridad del techo. Esto conecta con el antiguo rack de servidores. Omnicorp nunca se molesta en desmantelar completamente. Simplemente lo desconectan de la red pública y lo dejan pudrirse. Un error fatal. Llegaron a la sala de servidores, pequeña, claustrofóbica, con un olor peculiar a ozono quemado y humedad. Los racks estaban vacíos en su mayoría, pero en una esquina, un servidor antiguo cubierto de polvo seguía conectado a una red interna, su luz de encendido parpadeando débilmente. Había sobrevivido al abandono, un milagro o un descuido monumental. Bingo, susurró Ramiro, su voz llena de una excitación contenida. Se puso manos a la obra. Conectó su portátil al puerto LAN del servidor. Sus dedos volaron sobre el teclado, líneas de código llenando su pantalla. Elías observó, fascinado y aterrorizado. Cada tecla que Ramiro presionaba era un paso más hacia la revelación, pero también un paso más hacia un punto de no retorno. Mientras Ramiro trabajaba, Elías exploró la sala contigua, lo que parecía haber sido el laboratorio de Clara. Había pizarras cubiertas con ecuaciones borradas a medias, una bata de laboratorio colgada en un gancho, todavía con el nombre de Clara bordado. Un nudo se formó en la garganta de él. Recogió un pequeño cuaderno de notas de la mesa. Las últimas entradas eran una mezcla de datos técnicos y garabatos ansiosos. La última frase, apenas legible, era: Prometeo no es la cura, es la enfermedad. De repente, Ramiro emitió un sonido de exclamación. Lo tengo.
He plantado un backdoor, un gusano persistente. Ahora puedo acceder a su red principal de forma remota, desde mi búnker en Malasaña. He encontrado algo más, Elías. En este Server Legacy hay backups antiguos, sin encriptar, de un proyecto llamado Pandora, fechados justo antes de la muerte de tu hermana. Pandora. Elías sintió un escalofrío. El mito de Pandora, la caja que contenía todos los males del mundo. Esto no era casualidad, esto era una revelación. Ramiro copió los archivos en un disco duro cifrado. Vámonos. Antes de que se den cuenta, esta fue la parte fácil. Ahora viene la guerra de verdad. Salieron de la fábrica justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a perforar la bruma. La vieja nave industrial, bañada en una luz grisácea, parecía aún más fantasmal. Elías llevaba el cuaderno de Clara y el disco duro de Ramiro como tesoros recién descubiertos. Sentía el peso de la información, el peso de la verdad que Clara había intentado desenterrar. La venganza no era solo un impulso ciego, era ahora una obligación, un acto de amor y de honra a su hermana. De vuelta en el apartamento de Sofía, que se había convertido en su base de operaciones provisional, analizaron los datos de Pandora. Ramiro, conectado desde su estudio en Malasaña, descifraba, mientras Sofía y Elías intentaban dar sentido a la maraña de información. Los archivos de Pandora eran un compendio de ensayos clínicos fraudulentos, patentes robadas y, lo más alarmante, un plan detallado para la liberación controlada de un patógeno modificado genéticamente en una región subdesarrollada. El antídoto sería, por supuesto, un producto de Omnicorp que se distribuiría a precios exorbitantes. Era un genocidio planificado, un esquema para crear una crisis de salud global y luego lucrarse. Clara no solo había estado trabajando en Prometeo, sino que había descubierto su verdadera intención, el desarrollo de la enfermedad, Pandora, y la cura, Prometeo. Su muerte no fue por exposición a un compuesto volátil cualquiera, sino por sabotaje. Estaba a punto de exponer el plan, y Omnicorp la había silenciado de la manera más brutal, haciendo que pareciera un accidente. Ladra. Montalvo, murmuró Sofía, su rostro pálido. Ella está en el centro de todo, todas las decisiones finales, todas las autorizaciones llevan su firma. Elías sintió una rabia fría y profunda. La imagen de Montalvo, sonriendo en las revistas, la visionaria que prometía un futuro más sano, era una farsa repugnante. Pero hay algo más, dijo Ramiro, su voz de repente más seria a través del altavoz de la videollamada. Los archivos de Pandora mencionan un consorcio, un grupo de entidades financieras y políticas que respaldan. Esto es más grande que Omnicorp, Elías. Montalvo es solo la cara visible, una pieza en un tablero mucho más grande. La revelación fue un golpe. La venganza de Elías, inicialmente focalizada en Montalvo, se dispersó en un laberinto de conspiraciones. El enemigo no era una sola persona, sino una hidra de múltiples cabezas, oculta en las sombras del poder. La línea entre justicia y venganza se desdibujaba aún más. A quien castigaba, como derribaba un imperio invisible. El cuaderno de Clara, sus garabatos ansiosos, su última frase: Prometeo no es la cura, es la enfermedad. De repente, todo cobraba sentido. Clara había visto la red completa. Había sido una mártir en una guerra que Elías apenas comenzaba a comprender. La búsqueda de este consorcio llevó a Elías, Sofía y Ramiro a un nuevo objetivo: los activos financieros de Omnicorp y de la DRA. Si había un consorcio, debía haber un rastro de dinero, transacciones sospechosas, cuentas offshore.
Ramiro se sumergió en los laberintos de la banca internacional, utilizando sus habilidades para rastrear flujos de capital, buscando anomalías. Una de las pistas más prometedoras provino de una serie de transacciones a través de un pequeño banco en las Islas Caimán, pero con conexiones recurrentes a una entidad española. Inversiones Atlántica S. Esta empresa, poco conocida públicamente, tenía su sede en un edificio discreto en el Paseo de la Castellana, cerca de la propia Omnicorp, pero en una dirección diferente, Paseo de la Castellana 85, Madrid. Elías y Sofía sabían que adentrarse en ese mundo era mucho más peligroso que infiltrarse en una fábrica abandonada. Este era el terreno de juego de la élite, donde los secretos se protegían con ferocidad y las consecuencias de la intromisión eran letales. La ética se volvía un lujo inalcanzable. Ramiro, desde su guarida en Malasaña, había descubierto algo crucial: un cargamento de material biológico de alta seguridad programado para ser transportado desde un laboratorio de Omnicorp en las afueras de Barcelona a un destino final desconocido. El transporte se realizaría por mar, desde el puerto de Valencia. Este era el material biológico que formaba parte del proyecto Pandora. Es una oportunidad, dijo Ramiro, su voz sonando grave a través del intercomunicador. Si podemos interceptar ese cargamento, tendremos pruebas físicas irrefutables, y quizás podamos rastrear su destino final, lo que nos daría la ubicación de su base secreta para el ensayo final de Pandora. La decisión de ir a Valencia fue unánime, pero cargada de tensión. Dejar Madrid, la ciudad que era su santuario y su campo de batalla, era adentrarse en lo desconocido. La línea entre el investigador y el criminal se diluía a cada paso. Elías se sentía cada vez más incómodo con las decisiones que se veía obligado a tomar. ¿Estaba perdiendo su humanidad en nombre de la justicia? El viaje a Valencia fue tenso. Elías conducía su viejo Seat Toledo, con Sofía a su lado. El paisaje de la meseta manchega pasaba ante sus ojos, monótono y La mente de Elías estaba fija en la imagen de Clara, pero también en la de Montalvo, en la imagen pública de una mujer intocable. Necesitaba derribarla, no solo por Clara, sino por todos aquellos que serían víctimas de Pandora. Al llegar a Valencia, el aire cambió. El aroma salobre del mar reemplazó el olor a asfalto y contaminación de Madrid. La ciudad era una explosión de color bajo el sol mediterráneo, un contraste brutal con la oscuridad de su miseria. Se alojaron en un pequeño hostal en el barrio de El Cabañal, cerca del puerto, un área de casas bajas y calles estrechas, con un ambiente marinero y auténtico. Desde su ventana, Elías podía ver las grúas del puerto, los barcos entrando y saliendo, una danza constante de carga y descarga. Cada sonido, cada olor, era un recordatorio de la inminente operación. Ramiro, que se había desplazado a Valencia con un equipo mínimo y un perfil aún más bajo, estableció su base de operaciones en una furgoneta discreta alquilada, aparcada estratégicamente con vistas a las terminales de carga. Utilizó cámaras de vigilancia camufladas y drones modificados para monitorear los movimientos de Omnicorp en el puerto. Los días se convirtieron en noches de vigilancia. El crepitar de las radios, el zumbido de los ordenadores, el olor a café rancio llenaban la pequeña furgoneta. Elías y Sofía se turnaban, observando a través de los prismáticos, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. Elías sentía la presión de la responsabilidad, el peso de su juramento. Sofía, con su experiencia, estaba más tranquila, pero la angustia en sus ojos era palpable. Finalmente, Ramiro interceptó una comunicación. Un buque de carga, el Poseidón, con destino a un puerto menor en África Occidental, transportaría una carga especial en la bodega 3B, bajo estricta supervisión de seguridad. La hora de carga,
Era a las 23 de la noche siguiente. El plan era arriesgado. Se infiltrarían en la zona de carga, neutralizarían a la seguridad e intentarían acceder al contenedor del material biológico. Ramiro había ideado un sistema para clonar las tarjetas de acceso de seguridad que había conseguido de la red de Omnicorp. La moralidad estaba ahora completamente fuera de la ventana. Eran intrusos, delincuentes, actuando por encima de la ley, pero con un objetivo que creían justo. La noche llegó, oscura y húmeda. El viento del mar traía consigo un frío penetrante. Elías se puso ropa oscura, guantes y llevaba una pequeña linterna, herramientas básicas y un nerviosismo que le apretaba el estómago. Sofía, a pesar de sus reservas, insistió en acompañar a Ramiro para identificar el contenedor y ayudar con la logística. Elías iría como distracción y apoyo en caso de confrontación. Se deslizaron por las sombras de los gigantescos contenedores apilados, el ruido de las grúas y los motores de los camiones enmascarando sus movimientos. El puerto de Valencia era un laberinto de luces parpadeantes y maquinaria pesada, un lugar de tránsito, de cosas que entran y salen del país sin preguntas. Ramiro y Sofía se encargaron de las cámaras de seguridad en su sector, usando un dispositivo que Ramiro había creado para crear un bucle de metraje pregrabado. Elías se movió hacia la bodega 3B, donde el Poseidón ya estaba siendo cargado. 2 guardias de seguridad armados vigilaban el acceso. Elías usó un viejo truco de distracción. Activó una alarma de incendio en una zona alejada del buque. Los guardias, alertados, se dirigieron hacia el origen del ruido. En ese breve lapso, Ramiro y Sofía se abrieron paso, clonando las tarjetas de acceso para entrar a la zona restringida de la bodega. Elías, oculto, observó cómo se deslizaron hacia el interior del barco. Pasaron 15 minutos de agonía. Elías podía escuchar el sonido sordo de las grúas, el constante ir y venir de los trabajadores portuarios, ajenos a la drama que se desarrollaba en el interior del buque. De repente, una explosión de ruido, un grito ahogado. Elías supo que algo había salido mal. Corrió hacia el barco, el corazón latiéndole desbocado. Al entrar en la bodega, encontró a Sofía y Ramiro forcejeando con un tercer hombre, un robusto guardia de seguridad, claramente un matón. Elías se lanzó a la pelea, golpeando al guardia en la cabeza con la linterna. El hombre cayó al suelo, inconsciente. «Lo tenemos», dijo Sofía, señalando un contenedor metálico con etiquetas de advertencia biológica. «Es el número 247. Pero esto no es lo que esperábamos». Dentro del contenedor, en lugar de viales y muestras de laboratorio, encontraron un complejo equipo de comunicaciones por satélite y un servidor de alta seguridad. Habían sido engañados. El material biológico era una tapadera para el verdadero objetivo: establecer una base de operaciones remota para el consorcio. Elías sintió un frío en el estómago. Ladrá. Montalvo era más inteligente de lo que pensaban. Esto era una trampa. Mientras Ramiro intentaba copiar los datos del servidor, un sonido de pasos pesados se acercó. «Más guardias. Nos descubrieron». «Vámonos», gritó Elías. La retirada fue... Tuvieron que luchar para salir de la bodega, esquivando a los guardias que ahora los buscaban activamente. Elías logró herir a uno con un golpe certero. Corrieron por los muelles, bajo el implacable escrutinio de los focos del puerto, hasta que finalmente lograron alcanzar su coche de huida, que Sofía había dejado estratégicamente aparcado. El trayecto de regreso a Madrid fue en un silencio tenso y cargado de adrenalina. Habían escapado, pero sin la prueba física que buscaban. Solo tenían los datos que Ramiro había logrado copiar del servidor. Una pequeña victoria en una batalla perdida. Pero esos datos revelaron algo aún más perturbador. El servidor de comunicaciones no contenía información sobre Pandora,
sino sobre un proyecto de contrainteligencia de Omnicorp llamado Cerbero. Y entre los archivos había un expediente detallado de Clara Sánchez. En ese expediente, no solo se hablaba de su trabajo y de su muerte, sino de sus contactos con un grupo de agentes disruptivos y de sus intentos de contactar con la prensa internacional. Clara no solo fue silenciada por Omnicorp, sino que había sido infiltrada, su activismo monitoreado, sus comunicaciones interceptadas. Y lo más impactante, el expediente de Clara mencionaba un contacto confidencial, un topo, dentro de la propia Omnicorp, que le había estado proporcionando información. La DRA. Montalvo no era la única villana. Había traición en sus propias filas. O quizás un juego aún más retorcido. Elías sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Su venganza, antes tan clara, ahora se desdibujaba en un abismo de dudas y medias verdades. El enemigo no era monolítico. La verdad era un monstruo con demasiadas cabezas. De vuelta en Madrid, la casa de Sofía en Lavapiés se convirtió de nuevo en su centro de operaciones, pero esta vez con una atmósfera de profunda inquietud. La incursión en Valencia, lejos de proporcionar respuestas, solo había abierto nuevas preguntas, más oscuras y más peligrosas. Los archivos de Cerbero que Ramiro había logrado extraer del servidor del Poseidón eran un laberinto de nombres en clave, transacciones complejas y comunicaciones cifradas que apenas comenzaban a desentrañar. Lo que sí quedó claro era que Clara había sido una figura central en una red mucho más compleja de lo que Elías había. Ella no era solo una víctima, era una participante activa en el intento de desmantelar Omnicorp desde dentro. Y su accidente había sido una ejecución meticulosamente planeada para silenciarla y disuadir a otros. Pero el detalle más perturbador era el topo mencionado en el expediente de Cerbero. La descripción era vaga: contacto interno, acceso a nivel C, motivaciones complejas. ¿Quién era ese topo? ¿Un aliado encubierto para Clara o alguien que la estaba manipulando? Y lo más importante, ¿seguía activo? Ramiro, desde su búnker en Malasaña, se sumergió en el rastreo de ese topo. Utilizó los metadatos de las comunicaciones interceptadas de Clara, cruzó bases de datos internas de Omnicorp, a las que aún tenían acceso limitado gracias al backdoor, y buscó patrones de actividad inusual en el nivel. Mientras tanto, Elías y Sofía se centraron en las implicaciones de Pandora y del consorcio. Los nuevos datos revelaban que el consorcio no solo implicaba entidades financieras, sino también a ciertos políticos y figuras influyentes en el ámbito de la salud global. No se trataba de una simple conspiración empresarial, sino de una red de poder que trascendía fronteras. Omnicorp era una rama de un árbol mucho más grande y venenoso. Una noche, mientras analizaban un informe financiero cifrado de Inversiones Atlántica S.A., Ramiro interrumpió la videollamada con un tono de voz inusualmente tenso. Lo tengo. El topo. La descripción coincide con una persona clave en la estructura de Omnicorp: el Dr. Javier Roca, director de investigación y desarrollo de Omnicorp, y mano derecha de la DRA, Montalvo. Elías se quedó helado. Roca era un nombre que había visto mencionado en algunos de los informes de Clara, siempre con un cierto grado de admiración profesional. ¿Cómo podía ser él el topo? Y si era un topo, ¿a favor de quién? ¿De Clara o de la propia Montalvo, para manipular la situación? Sofía, que había conocido a Roca en su época en Omnicorp, parecía igualmente conmocionada. Roca siempre fue complicado, ambicioso, brillante, pero con una moralidad flexible. Si estaba ayudando a Clara, debió de tener un motivo muy fuerte, o estaba jugando a dos bandos. La sospecha de la traición y el engaño se cernía sobre ellos. La figura del enemigo, antes tan clara en la persona de Montalvo, se había fragmentado en un mosaico de intriga. La DRA, Montalvo,
¿Era la mente maestra o también era un peón, forzada a jugar un papel por el consorcio? La verdad se volvía cada vez más incómoda, más esquiva. Decidieron un plan arriesgado: contactar a Roca directo. Ramiro encontró una forma segura de enviar un mensaje anónimo y cifrado a Roca, utilizando un canal de comunicación que Clara había usado. El mensaje era simple: sabemos de Prometeo y Pandora. Tu hora ha llegado. ¿Verdad o mentira? La respuesta llegó 2 días después. Una dirección y una hora. Café de la Luz, calle de Puebla 8, Malasaña, viernes 10 a.m. Solo. Elías fue solo. El Café de la Luz era un lugar discreto, con una iluminación tenue y un ambiente. Elías se sentó en una mesa en un rincón, con la espalda a la pared, observando cada rostro que entraba. Los nervios le atenazaban, el café humeante en su taza apenas tocado. A las 10 en punto, el doctor Roca entró. Era un hombre de unos 60 años, pulcro, con un traje impecable y una mirada cansada, pero inteligente. Había una sombra de inquietud en sus ojos, pero también una resolución. Se sentó frente a Elías, sin decir una palabra, sus ojos escrutando los de él. «Soy Elías», dijo Elías, su voz grave. «Hermano de Clara Sánchez». El rostro de Roca se contrajo. «Lo sé. Ella me habló de ti». Hubo una pausa. Sabía que este día llegaría. Lo que Roca reveló esa mañana en el Café de la Luz fue un torrente de información que desestabilizó por completo la percepción de Elías sobre su venganza. Roca confirmó la existencia del consorcio, una entidad supranacional compuesta por corporaciones, fondos de inversión y figuras gubernamentales cuyo objetivo era la manipulación de mercados y la reconfiguración geopolítica a través de la biotecnología. Prometeo y Pandora eran solo dos de sus proyectos. Y la DRA, Valeria Montalvo. Ella no era la arquitecta principal del mal, sino una mujer atrás. Su familia había sido amenazada, sus hijos en peligro si se negaba a cooperar con el consorcio. Era la cara de Omnicorp, una ejecutiva brillante y despiadada. Sí, pero también una rehén de un poder mucho mayor. Valeria intentó oponerse al principio, dijo Roca, su voz baja y llena de arrepentimiento. Pero ellos tienen palancas sobre ella que no te puedes imaginar. Propiedades, cuentas, la vida de sus hijos. Ella hizo lo que creyó necesario para proteger a su familia, aunque eso significara ser el monstruo público. Y Clara. La historia de Clara era aún más compleja. Roca había sido su mentor y secretamente su informante. Él, al igual que Clara, había descubierto la verdadera naturaleza de Prometeo y Pandora, y había intentado advertir, pero el consorcio tenía ojos en todas partes. Cuando Clara comenzó a recopilar pruebas, Roca, por miedo, la había traicionado. No directamente, pero había dejado un rastro que el consorcio interceptó. Él fue quien, indirectamente, selló el destino de Clara. Ella no murió por un accidente industrial, Elías, confesó Roca, sus ojos llenos de una agonía silenciosa. Ella fue envenenada, sí, pero el veneno fue administrado por alguien del consorcio, no por Valeria. Fue una advertencia, una demostración de poder. Yo les di la oportunidad. Les di la información que usaron para localizarla y silenciar. Elías sintió un vértigo brutal. La verdad era un arma de doble filo. Su hermana no era solo una víctima, era una guerrera cuya caída había sido orquestada por aquellos en quienes confiaba. Y Montalvo, su archienemiga, no era el verdadero demonio. El verdadero demonio era invisible, una red de poder sin rostro ni alma. Y Roca, el informante anónimo, era el Judas que había entregado a Clara. La venganza de Elías, la promesa que había forjado en Usera, se desintegró. La ira, antes un fuego consumidor, se convirtió en una ceniza fría y amarga.
¿Cómo podía vengarse de un fantasma? ¿Cómo podía castigar a una mujer que había sido forzada a la crueldad? ¿Y qué hacía con Roca, el traidor arrepentido, cuya confesión ofrecía ahora la única esperanza de derribar el verdadero consorcio? Elías se levantó del asiento del café de la luz, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El sabor del café amargo se mezclaba con el de la traición y la desilusión. La moralidad, antes un lujo, se había convertido en una carga. ¿Era la venganza un acto de justicia? ¿O era solo una espiral de dolor y destrucción? Elías ya no lo sabía. Su misión acababa de cambiar para siempre. La revelación de Roca en el Café de la Luz no solo cambió el objetivo de Elías, sino que fracturó la cohesión de Sofía, horrorizada por la magnitud de la conspiración y la verdad sobre Montalvo, se sentía aún más impulsada a exponer al consorcio, pero con una renovada cautela. Ramiro, el pragmático, vio la oportunidad de un desafío aún mayor, un juego de alto nivel contra una red global. Pero Elías, cuyo fuego de venganza personal había sido reducido a brasas, se debatía en un tormento moral. La idea de que Montalvo fuera una víctima más le desgarraba. La confesión de Roca también vino con una condición. Él ayudaría, pero solo si se le garantizaba protección y una oportunidad para redimirse. Tenía información crucial sobre los contactos y las operaciones del consorcio, y sobre una base secreta donde se llevarían a cabo los ensayos finales de Pandora. Esta base no estaba en España, sino en una isla remota en el Atlántico, un lugar aislado y controlado por el consorcio. La nueva meta era clara: no la venganza contra Montalvo, sino la exposición global del consorcio. El camino, sin embargo, era incierto. Tenían que desenmascarar una red de poder que se extendía mucho más allá de Omnicorp. Roca les proporcionó detalles sobre la próxima reunión del consorcio, que se celebraría en Madrid, en el Palacio de la Bolsa, bajo el pretexto de un simposio internacional de biotecnología. Era una fachada perfecta para que los miembros clave de la red se reunieran y tomaran decisiones críticas. Y Montalvo estaría allí. Elías sabía que esta era su oportunidad, no para vengarse de Montalvo, sino para usarla como una pieza en el tablero, para desmantelar lo que había destruido la vida de Clara y la suya propia. La amargura de la verdad le daba una nueva resolución, más fría y calculadora. Ramiro ideó un plan de infiltración digital para el simposio. Necesitaba acceso a la red interna del Palacio de la Bolsa para interceptar comunicaciones y proyectar una revelación impactante durante la presentación de Montalvo. Sofía se encargaría de la preparación de los datos, organizando la evidencia de Prometeo y Pandora en un formato claro y conciso, una bomba informativa. Elías, con Roca como su guía, se encargaría de la parte física, de asegurar que Ramiro tuviera un punto de acceso y de ser el catalizador de la confrontación. El día del simposio, la calle de la Bolsa, en el corazón financiero de Madrid, estaba atestada de coches de lujo y de figuras importantes. El Palacio de la Bolsa, un edificio imponente y neoclásico, irradiaba poder y opulencia. El aire era denso con el olor a dinero, a ambición y a secretos. Elías, vestido con un traje que le quedaba incómodo, pero que le permitía pasar desapercibido, se sentía como un intruso en ese mundo. Caminaba con Roca a su lado, sus nervios a flor de Roca, visiblemente tenso, pero con una determinación nueva, lo guiaba a través de los pasillos opulentos, pasando por salones llenos de conversaciones superficiales y risas falsas. Ramiro, por su parte, había establecido su centro de operaciones en una furgoneta aparcada a 2 manzanas de distancia, en la calle Marqués de Cubas. Con un array de antenas parabólicas y una conexión de fibra óptica clandestina, estaba listo para la invasión. Sofía, con una tablet en mano, coordinaba desde el hostal en el Cabañal, Valencia,
donde había regresado para mantener un perfil bajo, lista para distribuir la información a la prensa global una vez que se activara la bomba. Elías y Roca se infiltraron en una sala de control de audiovisuales, con la excusa de ser técnicos de apoyo externo. Roca, con su estatus, logró que les dieran acceso temporal. Una vez dentro, Ramiro tomó el control de los sistemas de proyección y audio del auditorio principal. Ladra. Montalvo subió al estrado, impecable en su traje sastre, con su sonrisa de acero y su voz autoritaria, para presentar las innovaciones revolucionarias de Omnicorp. Habló de nuevas terapias, de esperanza, de un futuro más sano. Elías la observaba desde la sala de control, un nudo de emociones contradictorias en su estómago. La rabia por Clara, el desprecio por su papel público y la extraña empatía por su situación como víctima de un poder mayor. Justo cuando Montalvo iba a presentar una diapositiva clave sobre el proyecto Prometeo, la pantalla gigante detrás de ella parpadeó, y en lugar de la diapositiva de Omnicorp, apareció un gráfico chocante, la secuencia genética del patógeno Pandora, junto con capturas de pantalla de los correos electrónicos de Clara y los informes falsificados que Roca les había proporcionado. El audio de la sala se cortó, y una voz sintética comenzó a narrar los horrores del proyecto, el plan de genocidio, las conexiones con el consorcio, el papel de Montalvo. El caos estalló en el gritos de sorpresa, murmullos de indignación, el sonido de sillas cayendo. Montalvo se quedó helada en el estrado, su rostro una máscara de terror y sorpresa, sus ojos buscando a Roca en la sala de control. Roca, con una expresión de agonía, asintió una especie de disculpa silenciosa. Elías sabía que ese era su momento. Activó un micrófono oculto que llevaba consigo. Su voz resonó en el auditorio, magnificada por los altavoces, fría y clara. Mi nombre es Elías Sánchez. Mi hermana Clara Sánchez fue asesinada por Omnicorp bajo las órdenes de este consorcio que ladrá. Montalvo representa hoy aquí. Ella intentó detener este genocidio. Esta es la verdad. Y ahora todo el mundo lo sabrá. Elías terminó su mensaje y activó la transmisión. Sofía, desde Valencia, ya estaba liberando la bomba informativa a la prensa mundial. La información se propagaba como un reguero de pólvora, acompañada de los gritos y el caos del simposio. La seguridad del Palacio de la Bolsa se abalanzó sobre la sala de control. Elías, Roca y Ramiro, que había cerrado todas las conexiones y destruido su equipo remoto, tuvieron que escapar. La huida fue una carrera frenética por los pasillos, esquivando a guardias y a ejecutivos furiosos. Elías no buscaba una confrontación física. Su batalla había sido la de la verdad. Cuando finalmente lograron salir del Palacio de la Bolsa, las sirenas ya resonaban en la distancia. La policía y los servicios de emergencia se dirigían al lugar. La noticia ya se estaba difundiendo por las redes sociales y los canales de noticias. El consorcio había sido expuesto. Omnicorp estaba en el ojo del huracán. Ladrá. Montalvo fue detenida esa misma tarde, bajo cargos de fraude, conspiración y crímenes contra la humanidad. La investigación internacional comenzó de inmediato. Con los datos proporcionados por Elías y Roca se entregó a las autoridades, ofreciendo su testimonio completo a cambio de protección. Elías, Sofía y Ramiro, los arquitectos de sombras, se desvanecieron en la noche madrileña. La justicia había prevalecido, al menos en parte, pero la victoria era amarga. Clara no regresaría. Elías no sentía la euforia del triunfo, sino una profunda venganza. Una vez alcanzada, no traía paz, sino un vacío diferente, el hueco dejado por la ausencia de su hermana y el peso de todas las decisiones moralmente ambiguas que había tomado. Se encontraron en un café en el barrio de La Latina. A la mañana siguiente,
cuando el sol comenzaba a calentar las calles adoquinadas. Sofía, con una expresión de alivio cansado, sorbía su café. Ramiro, inusualmente silencioso, observaba la calle. Elías, con una mirada perdida, apenas tocaba el... Lo hicimos, dijo Sofía rompiendo el silencio. El consorcio está cayendo. Montalvo está en manos de la justicia. La verdad está ahí fuera. Elías asintió. Sí, pero ¿a qué costo? Miró sus manos, que habían golpeado a hombres, que habían manipulado sistemas, que habían cruzado líneas que nunca pensó cruzar. La venganza lo había transformado, dejando cicatrices invisibles. Ya no era el mismo Elías. Había cumplido su promesa a Clara, pero se había perdido a sí mismo en el proceso. Clara estaría orgullosa, dijo Sofía con suavidad, como si leyera sus pensamientos. Estaría orgullosa de las cosas que tuve que hacer, de los límites que tuve que traspasar. La voz de Elías era apenas un susurro. No la traje de vuelta. Solo desenterré un monstruo y me convertí en algo que ella no reconocería. Ramiro, por primera vez, habló con seriedad. No es una cuestión de orgullo, Elías. Es una cuestión de elección. Elegiste exponer la verdad, arriesgando, elegiste la justicia por encima de la comodidad, por encima de tu propia inocencia. Eso es lo que importa. Elías reflexionó sobre esas palabras. La venganza ciega había sido reemplazada por una búsqueda de la verdad, una verdad que había sido mucho más complicada y dolorosa de lo que nunca imaginó. Montalvo, el ícono de su odio, había resultado ser una figura trágica, atrapada en su propia red. Roca, el traidor, se había convertido en el catalizador de la verdad. Las líneas entre el bien y el mal se habían desdibujado por completo. Elías se dio cuenta de que su venganza no era la destrucción de Montalvo, sino la revelación del consorcio. Y al hacerlo, había liberado no solo la verdad, sino también a Montalvo de su propio infierno, incluso si eso significaba un juicio y una condena. Había desmantelado una máquina de muerte, pero no había sanado su propia herida. Los días siguientes trajeron una avalancha de noticias. Omnicorp se derrumbaba, sus acciones en caída libre. Las autoridades internacionales iniciaban una cacería global contra los miembros del consorcio. La historia de Clara se convertía en un símbolo, su memoria reivindicada. Elías, sin embargo, no sintió el alivio que había anhelado durante años. Se sentía vacío, exhausto, pero con una nueva comprensión del mundo y de sí mismo. La venganza había sido un camino oscuro, pero lo había llevado a una verdad que pocos conocían. Había sacrificado su inocencia, su tranquilidad, su identidad anterior para honrar a su hermana. No era una victoria dulce, sino una victoria teñida de melancolía y de las cicatrices de la batalla. Elías se despidió de Sofía y Ramiro. Sus caminos se separarían de nuevo, cada uno llevando el peso de lo que habían hecho. Ramiro seguiría en las sombras digitales. Sofía, quizás, volvería a la ciencia, pero con un ojo mucho más crítico. Elías, en cambio, no sabía a dónde ir. Usera, su hogar, no parecía ya un refugio. El pasado estaba desenterrado, el futuro incierto. Volvió a su apartamento en Usera. La lluvia había cesado. La ciudad, bajo un cielo gris, parecía respirar con un nuevo aliento, ajena a los terremotos que él había desatado. Sobre la mesa, la fotografía de Clara sonreía. Pero ahora, en los ojos de Elías, la sonrisa parecía diferente. No era la inocencia que recordaba, sino la resolución de una mujer que había luchado por la... Elías no había encontrado la paz en la venganza, sino en la comprensión. Había elegido la verdad por encima de la simplicidad de la ira. Había elegido ser el catalizador de una justicia compleja, incluso si eso lo dejaba solo con sus propios demonios. No era un héroe, ni un villano. Era un hombre que había amado a su hermana
y había caminado por el abismo para honrar su... Y ahora debía encontrar un nuevo camino, con el peso de la verdad y las sombras de su pasado como sus únicos compañeros. La vida continuaba, pero él ya no era el mismo. La venganza no era el final, sino el comienzo de otra historia. Volvió a su apartamento en Usera. La lluvia había cesado. La ciudad, bajo un cielo gris, parecía respirar con un nuevo aliento, ajena a los terremotos que él había desatado. Sobre la mesa, la fotografía de Clara sonreía, pero ahora, en los ojos de Elías, la sonrisa parecía diferente. No era la inocencia que recordaba, sino la resolución de una mujer que había luchado por la verdad. Elías no había encontrado la paz en la venganza, sino en la comprensión. Había elegido la verdad por encima de la simplicidad de la ira. Había elegido ser el catalizador de una justicia compleja, incluso si eso lo dejaba solo con sus propios demonios. No era un héroe, ni un vil. Era un hombre que había amado a su hermana y había caminado por el abismo para honrar su memoria. Y ahora debía encontrar un nuevo camino, con el peso de la verdad y las sombras de su pasado como sus únicos compañeros. La vida continuaba, pero él ya no era el mismo. La venganza no era el final, sino el comienzo de otra historia. Los días se extendieron como una gasa gris sobre Madrid y sobre el alma de Elías. El apartamento, antes un santuario de su obsesión, se convirtió en un eco vacío. El silencio, antes necesario para la concentración, ahora era un peso que lo aplastaba, interrumpido solo por el murmullo distante de la vida en el barrio, ajena a la tormenta que él había desatado. Caminaba por las habitaciones, sus pasos resonando en el parquet, cada movimiento una extraña reafirmación de su existencia en un mundo que no lograba reconocer del todo. La venganza había sido su motor, su brújula, y sin ella se sentía a la deriva en un océano. Se miraba en el espejo y no veía al Elías de antes, ni siquiera al Elías implacable de los últimos meses, sino un rostro demacrado, con ojeras profundas, y una expresión de cansancio que parecía haberse incrustado en su piel. Era un desconocido, un superviviente de una guerra interna cuyas cicatrices eran invisibles, pero profundamente dolorosas. Las noticias seguían llegando, implacables, a través de la pantalla de su televisor y de los titulares de los periódicos que recogía en el kiosco de la esquina. Cada día, un nuevo eslabón de la cadena de corrupción de Omnicorp se rompía. Un nuevo nombre era expuesto. Una nueva ramificación del consorcio salía a la luz. Los analistas hablaban de un terremoto corporativo global, de una nueva era de transparencia y de la caída de gigantes que parecían. Para el público, era una victoria contundente de la justicia, un relato épico de cómo la verdad siempre encuentra su camino. Para Elías, era un recordatorio constante del precio que se había pagado, del abismo que había cruzado. La euforia colectiva le resultaba ajena, casi obscena. Ellos celebraban la punta del iceberg, sin comprender la profundidad del sufrimiento que yacía de... Su papel era el de un fantasma en la gran narrativa, un arquitecto anónimo que había provocado la implosión desde la oscuridad. Y en esa invisibilidad encontraba una extraña, aunque solitaria, forma de paz. Intentó retomar su vida, lo que quedaba de ella. Volvió al pequeño taller de reparaciones eléctricas que había heredado de su padre en Usera, un lugar donde el orden y la lógica de los circuitos habían sido antes pero sus manos, acostumbradas a manipular datos y a manejar armas ocultas, ahora se sentían torpes con los cables. La concentración se le escapaba. Su mente seguía procesando algoritmos invisibles y patrones de conspiración. Los vecinos, que siempre lo habían conocido como el chico discreto y trabajador, lo miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Él respondía con monosílabos, incapaz de articular la complejidad de su
Las conversaciones triviales le parecían insustanciales, los problemas cotidianos, diminutos frente a la magnitud de lo que había vivido. Se sentía como un extranjero en su propio barrio, un explorador que había regresado de un mundo desconocido. La gente vivía sus vidas, ajena a los hilos invisibles que el consorcio había tejido y que él había cortado. Y esa ajenidad lo aislaba aún más. Una noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, el mismo punto desde donde había planeado su venganza, un detalle minúsculo, casi imperceptible, captó su atención. Una furgoneta de reparto, con un logo genérico que no recordaba haber visto antes, se detenía en un callejón oscuro no muy lejos de su edificio. Los movimientos de los hombres que descargaban cajas eran demasiado rápidos, demasiado coordinados para ser una punzada de alerta. El viejo instinto que había afilado en las sombras recorrió su espina dorsal. Desestimó la idea en un primer momento. Había terminado con todo aquello. Se había retirado. Pero la imagen persistía, una pequeña anomalía en el tejido de la normalidad que lo rodeaba. Su mente, entrenada para buscar patrones, para conectar puntos aparentemente inconexos, no podía ignorarlo por completo. Se dio cuenta de que el consorcio no era solo Montalvo o Rock, era una estructura, una ideología, un sistema arraigado. Desmantelar la cúpula no significaba erradicar todas sus células, todas sus ramificaciones ocultas. Las cabezas de la hidra podían haber sido cortadas, pero el cuerpo aún podía retorcerse, buscando regenerarse. Elías se encontró regresando a sus viejos hábitos, casi sin darse cuenta. Pasaba horas navegando por las redes oscuras, leyendo foros marginales, siguiendo pistas digitales que la prensa convencional no buscaba venganza, ni una nueva misión. Solo buscaba comprender. Quería ver si el vacío que el consorcio había dejado se estaba llenando con algo nuevo, algo peor, o si la herida estaba empezando a cicatrizar. Y lo que encontró fue preocupante. Nuevas pequeñas corporaciones emergían de las cenizas de Omnicorp, algunas con nombres que recordaban vagamente a subsidiarias menos conocidas del consorcio, movimientos de capital inusuales, transferencias de tecnología a empresas fantasma en paraísos fiscales. No era la misma red centralizada, sino una miríada de tentáculos, intentando aferrarse a los restos, a la herencia de poder y control. Era la resiliencia del mal, la capacidad de adaptación de la corrupción. Una tarde, mientras revisaba una base de datos pública sobre patentes farmacéuticas, descubrió una serie de licencias transferidas de Omnicorp a una pequeña biotecnológica en el sudeste asiático justo antes de la caída. La transferencia en sí no era inusual, pero el tipo de investigación relacionada con la modificación genética en cultivos específicos le resultó extrañamente. Recordó un informe de inteligencia que Ramiro había interceptado meses atrás. Un informe que mencionaba experimentos agrícolas encubiertos del consorcio en regiones empobrecidas. Habían desestimado la pista en su momento, centrándose en Montalvo y su red de influencias en Europa. Pero ahora, con la cabeza despejada, Elías vio el patrón. El consorcio no solo traficaba con influencias y datos, también manipulaba recursos. No solo controlaba gobiernos, sino también el suministro de alimentos, la vida misma. Este era otro nivel de la verdad, más profundo y más insidioso. La venganza había sido un bisturí que había cortado el tumor visible, pero el cáncer aún podía estar extendiéndose por el sistema. La idea de intervenir de nuevo le producía una mezcla de repugnancia y una extraña familiaridad. Elías había jurado que había terminado, que había pagado su deuda pero la verdad que había desenterrado no se detenía en Montalvo. Se extendía, se ramificaba. Podría mirar hacia otro lado, podría dejar que otros se encargaran. Pero él era el único que había visto los planos completos del laberinto.
Él era el que conocía las entradas secretas y las trampas ocultas. Sus habilidades, forjadas en el fuego de la desesperación, ahora eran una carga. No podía deshacer el conocimiento que había adquirido, las conexiones que había hecho en su... Era como si la verdad, una vez revelada, exigiera su continuo servicio. La inocencia era un lujo que había perdido para siempre. Se sintió atrapado, no por sus enemigos, sino por su propia conciencia. La promesa clara había sido cumplida, pero la hermana, que ahora veía en la fotografía, no era la mujer inocente a la que había jurado. Era una guerrera, una buscadora de la verdad, y si su legado era que otros continuaran esa lucha, entonces él no podía abandonar el campo de batalla tan fácilmente. Su venganza había abierto una caja de Pandora, y ahora los males liberados exigían su atención. Se trataba de una nueva forma de justicia, no la ciega furia de un hermano en duelo, sino la fría y calculada determinación de un hombre que había visto el abismo y no podía permitir que otros cayeran en él sin ayuda. Era una responsabilidad autoimpuesta, un peso que solo él podía cargar. Elías visitó un pequeño cibercafé lejos de Usera, un lugar anónimo donde sus movimientos no serían rastreados. Con una nueva identidad digital, comenzó a profundizar en la biotecnológica asiática. Descubrió una red de empresas fachada, un complejo entramado de inversiones y adquisiciones que lo llevó de nuevo a los rincones oscuros de la especulación financiera y la manipulación de mercado. Pero esta vez, el objetivo no era la venganza, sino la prevención. Su objetivo era desvelar, documentar, exponer, antes de que el mal se arraigara de nuevo. No era una lucha contra un hombre, sino contra un sistema, contra una forma de pensar que priorizaba el poder y el beneficio por encima de la vida humana. Ramiro, a pesar de la despedida, se convirtió en una herramienta silenciosa e invisible. Elías sabía cómo dejar migas de pan digitales en los rincones más recónditos de la web, mensajes encriptados que solo su antiguo socio sería capaz de descifrar. Eran reportes concisos, datos crudos, advertencias sobre patrones emergentes. Nunca una petición directa de ayuda, solo información. Y sabía que Ramiro, desde sus sombras digitales, los encontraría y los utilizaría a su manera, alimentando las investigaciones que las autoridades internacionales ya estaban. La colaboración era tácita, un entendimiento mutuo de que el trabajo no había terminado. No eran los arquitectos de sombras persiguiendo una venganza, sino guardianes silenciosos de una verdad en constante amenaza. Sofía, por su parte, se había sumergido en sus propias investigaciones. Elías, de forma más directa, le envió un paquete anónimo a su antiguo lab. Dentro había una unidad USB, con todos los datos que había recopilado sobre las patentes y los experimentos genéticos del consorcio. Eran años de investigación sucia, de pruebas en poblaciones vulnerables, de manipulación de la cadena alimentaria global. Sabía que Sofía, con su integridad científica y su feroz sentido de la ética, sabría qué hacer con esa información. Quizás ella encontraría la forma de desarmar esas armas biológicas antes de que fueran desplegadas, o de revertir los daños ya causados. Cada uno, a su manera, continuaba la lucha, pero ahora no como un equipo coordinado, sino como células independientes en una red de resistencia silenciosa. La promesa de una nueva vida se había transformado en la realidad de un nuevo propósito, más pesado, más solitario. Los meses pasaron. Elías se convirtió en una sombra en sí mismo, un observador, un fantasma que rastreaba los movimientos de aquellos que intentaban resucitar la influencia del consorcio. Aprendió a vivir con el insomnio crónico y con el peso de su conocimiento. Su apartamento en Usera se llenó de mapas, diagramas y notas, un nuevo santuario para una nueva obsesión. Pero
Esta obsesión era diferente. Ya no era era una responsabilidad global, un intento de prevenir que la historia se repitiera, de proteger a las incontables Claras que aún vivían en la ignorancia. Entendió que la venganza lo había llevado a las puertas de la verdad, pero la verdad misma le había exigido más. Le había demandado una dedicación que trascendía el dolor personal. Era el vigilante, el que veía los hilos invisibles que otros no veían, el que sabía que el dragón, aunque herido, aún podía lanzar. Se dio cuenta de que no buscaba la paz, al menos no la paz que el mundo entendía como ausencia de conflicto. Su paz se había vuelto activa, un estado de alerta constante, un compromiso inquebrantable con la vigilancia. La cicatriz de Clara no se cerraría, pero se había convertido en una fuente de fuerza, un recordatorio constante de por qué no podía dejar de luchar. No era el héroe que salía en los titulares, ni el vengador oscuro que acechaba en las sombras. Era simplemente Elías, un hombre que había perdido todo por la verdad, y que ahora vivía para asegurarse de que esa verdad no fuera enterrada de nuevo. La vida a veces no ofrece finales felices, sino la oportunidad de elegir un nuevo comienzo, un nuevo propósito, incluso si ese propósito lo obligaba a vivir en los márgenes, con el eco de sus decisiones pasadas como su única compañía. La venganza había terminado, sí, pero la historia de la lucha por la verdad, la historia de Elías, apenas estaba comenzando. Elías había perfeccionado el arte de la disimulación. Su apariencia anodina, su mirada que podía ser tanto perdida como intensamente penetrante, le permitían mezclarse en cualquier multitud. Se había convertido en un especialista en el anonimato, una virtud invaluable en su nueva existencia. Utilizaba una red de identidades falsas cuidadosamente construidas, cada una con un historial digital plausible, un laberinto de información que lo hacía intrazable. No buscaba confrontación directa, no de la manera explosiva de antes. Su táctica se había refinado, volviéndose más quirúrgica, más silenciosa. Se trataba de perturbar, de desestabilizar, de exponer las vulnerabilidades en los nuevos sistemas de control que sabía que un rumor bien colocado, una fuga de datos estratégica, podía hacer más daño que una redada policial. La figura de Montalvo, ya en prisión, se había desdibujado en su mente, convirtiéndose en un símbolo de la fragilidad del poder. Pero la sombra de lo que Montalvo había construido seguía siendo. Elías descubrió que ciertos activos del consorcio, especialmente aquellos relacionados con la vigilancia masiva y la manipulación de la opinión pública, no habían sido desmantelados por completo. Habían sido discretamente adquiridos por consorcios más pequeños, aparentemente inofensivos, pero que mostraban los mismos patrones de comportamiento depredador. Eran lobos con piel de cordero, aprendiendo de los errores de su predecesor. Estos nuevos jugadores operaban con mayor cautela, evitando los errores de visibilidad de Omnicorp, pero Elías, con su conocimiento íntimo de la arquitectura subyacente, podía ver los hilos invisibles, las conexiones que el ojo no entrenado pasaría por alto. Una de sus principales preocupaciones se centró en la proliferación de la inteligencia artificial y el por Big Data por como herramientas de control social. El consorcio había sido pionero en su uso para predecir y manipular comportamientos. Ahora, Elías observaba cómo estas tecnologías eran adoptadas por gobiernos y empresas con intenciones cada vez más ambiguas. Veía los riesgos, la erosión de la privacidad, la creación de burbujas de información personalizadas que polarizaban a la sociedad, la capacidad de influir en elecciones y de silenciar disidentes. Su nueva misión no era solo desmantelar redes de corrupción, sino también advertir sobre las herramientas que estas redes utilizaban. Se había convertido en un evangelista renuente de la conciencia digital, un centinela en la frontera de la libertad y el control. Para su sorpresa,
un día recibió un mensaje encriptado en uno de sus buzones digitales más seguros. La firma era desconocida, pero el cifrado era impecable, del tipo que solo un puñado de personas en el mundo podían manejar. Elías lo abrió con cautela. Era de Sofía. En lugar de palabras, el mensaje contenía un archivo adjunto, un artículo científico revisado por pares, publicado en una revista de prestigio que detallaba una serie de mutaciones genéticas en cultivos agrícolas en el sudeste asiático, idénticas a las que Elías había documentado en la unidad USB que le había enviado. El artículo citaba datos públicos de organismos internacionales, pero la investigación de Sofía lo había llevado a las conclusiones correctas, a la exposición de una manipulación deliberada que estaba afectando la seguridad alimentaria de millones. Era su manera de decir: estoy en ello. La verdad se abre camino. Y para Elías, ese mensaje silencioso valía más que 1000 palabras. Sabía que no estaba solo Sus caminos se habían separado, pero la lucha, la verdadera lucha, los mantenía conectados en el fondo. Poco después, un fragmento de una entrevista a un hacker anónimo comenzó a circular por las redes clandestinas. El hacker, con la voz distorsionada y la imagen pixelada, hablaba de la necesidad de descentralizar la verdad, de crear archivos espejo de información crítica para evitar que fuera su... Aunque Ramiro no pronunciaba una palabra que pudiera identificarlo, Elías reconoció su filosofía, su estilo. Ramiro estaba creando su propia red de resistencia, un santuario digital para la verdad, una fortaleza de datos inexpugnable. Ambos, Sofía y Ramiro, habían tomado la antorcha de su propia manera, cada uno en su campo, tejiendo una red invisible de resistencia. La victoria de Elías, que había sentido tan amarga y solitaria, comenzaba a adquirir un nuevo significado, más amplio, más esperanzador. Él había sido el catalizador, pero la reacción en cadena ahora tenía vida propia, propagándose por el mundo. Elías dejó de lado la idea de una vida normal, comprendió que su destino había cambiado irreversiblemente. No podía regresar a Yusera y pretender que nada había. Su hogar se había convertido en el vasto y complejo mundo de la verdad y sus sombras. Su oficina, cualquier rincón oscuro de un cibercafé, o la pantalla de su portátil. Su propósito: velar por la integridad de la información. Ser un contrapeso silencioso en la balanza de la justicia. La foto de Clara en su apartamento a veces le parecía que asentía con aprobación. Su sonrisa ya no era un reproche silencioso, sino una fuente de inspiración, una confirmación de que su elección, por dolorosa que hubiera sido, había desatado algo vital, algo que valía la pena proteger. La venganza había abierto un camino, y Elías, el arquitecto de sombras, había encontrado su verdadera vocación como guardián de la luz en un mundo aún plagado de oscuridad. Se sentía cansado, sí, pero ya no vacío. Ahora tenía un propósito, un rumbo, un lugar en la historia que él mismo había ayudado a escribir, más allá de la venganza, en los albores de una justicia que aún estaba por construirse. El futuro era incierto, pero ya no estaba solo, ni desorientado. Tenía una misión, y la llevaría a cabo con la silenciosa determinación de un hombre que lo había perdido todo, pero que había encontrado un sentido más profundo en el proceso. La historia de Elías continuaba, no con la furia del pasado, sino con la serena resolución de un nuevo comienzo.